Capítulo 100. Urgencias en el paritorio. La mayoría de los recién nacidos completa su paso a la vida extrauterina sin dificultad. No obstante, un pequeño porcentaje necesita reanimación al nacer. La urgencia más frecuente e importante del recién nacido en el paritorio es la imposibilidad de iniciar y mantener una respiración eficaz. Entre las menos frecuentes, pero de mayor gravedad, se encuentran el shock, ver capítulo 98, la anemia grave, ver capítulo 103, 1, la pletora, ver capítulo 103, 3, las convulsiones, ver capítulo 593, 7, y el tratamiento de las malformaciones congénitas potencialmente letales, ver capítulo 98. La mejora de los cuidados perinatales y el diagnóstico prenatal de las anomalías fetales permite una adecuada atención de la madre en los casos de partos de alto riesgo. Dificultad de insuficiencia respiratoria. Los trastornos respiratorios en los recién nacidos se clasifican en insuficiencia del sistema nervioso central, que representa una depresión o una insuficiencia del centro respiratorio, y en dificultades respiratorias periféricas, en las que existe una alteración del intercambio alveolar de oxígeno y dióxido de carbono. En ambos grupos aparece cianosis, ver tabla 98, 1, tabla 98, 1. En la mayoría de los casos, los problemas respiratorios que se observan en el paritorio se relacionan con obstrucción de las vías respiratorias o con depresión del sistema nervioso central, medicación materna, asfixia, y ausencia de un esfuerzo respiratorio adecuado. La dificultad respiratoria en presencia de un esfuerzo respiratorio adecuado debe hacer pensar de inmediato en una causa subyacente y es una indicación para un estudio radiológico del tórax. Debe sospecharse atresia de Coanas, ver capítulo 376, u otro tipo de obstrucción de las vías respiratorias altas cuando el niño realiza movimientos respiratorios con la boca cerrada, pero es incapaz de desplazar el aire hacia afuera y hacia dentro de los pulmones. Se debe abrir la boca y limpiarla de secreciones, al igual que la parte posterior de la faringe, mediante una aspiración suave. Debe introducirse una cánula respiratoria orofaríngea y buscar de inmediato el origen de la obstrucción. La laringoscopia está indicada cuando no se logra un flujo respiratorio eficaz al abrir la boca y limpiar la vía respiratoria. Cuando existen malformaciones obstructivas de la mandíbula, la epiglotis, la laringe o la tráquea debe introducirse un tubo endotraqueal y en ocasiones puede ser necesario mantener la intubación endotraqueal durante un tiempo o practicar una traqueostomía. La insuficiencia respiratoria debida a la depresión o a las lesiones del sistema nervioso central puede obligar a una ventilación mecánica continua. Los síntomas de hipoplasia de la mandíbula, síndromes de Pierre-Robin, de Stickler, y de Di-George y otros síndromes. Ver capítulos 308 y 311, con desplazamiento posterior de la lengua, pueden ser similares a los de la atresia de Coanas y pueden desaparecer de forma transitoria al tirar de la lengua o la mandíbula hacia adelante o colocando al niño en decúbito prono. Un abdomen deprimido sugiere hernia diafragmática o eventración, al igual que la simetría del contorno o los movimientos del tórax y la desviación del impulso apical del corazón. Estas últimas manifestaciones también son compatibles con un neumotórax. Atención. El neumotórax puede ser el síntoma inicial en los lactantes con hipoplasia pulmonar, malformación renal o ambas. Las causas pulmonares de la dificultad respiratoria se estudian en el capítulo 101. Incapacidad para iniciar o mantener la respiración. La incapacidad para iniciar o para mantener la respiración es frecuente en el momento de nacer. Los lactantes con apnea primaria responden a la estimulación estableciendo una respiración normal. La apnea secundaria suele originarse en el sistema nervioso central y se debe a asfixia o a trastornos neuromusculares periféricos. La inmadurez, por sí sola, no suele ser un factor etiológico, salvo en los niños que pesen menos de 1500 gramos. En ocasiones, los problemas intrapulmonares como el síndrome de dificultad respiratoria, la hipoplasia pulmonar asociada a oligohidramnios como en el síndrome de Potero, las enfermedades neuromusculares, el derrame pleural bilateral, anasarca fetal, el neumotórax o una neumonía intrauterina grave pueden dar lugar a una ventilación defectuosa a pesar de realizar esfuerzos respiratorios fuertes.
En estos niños, la distensibilidad pulmonar puede ser mínima y los esfuerzos para iniciar la respiración pueden ser insuficientes para lograr la ventilación necesaria. La depresión respiratoria se debe a la administración de morfina, meperidina, fentanilo, barbitúricos o tranquilizantes a la madre poco antes del parto o a la anestesia materna durante el expulsivo. Esta secuela debería evitarse mediante prácticas analgésicas y anestésicas adecuadas. Su tratamiento consiste en una estimulación física inicial y en el establecimiento de una vía respiratoria permeable. Si no se consigue una ventilación eficaz, debería instaurarse una respiración artificial con la ayuda de una bolsa reservorio y una mascarilla. Al mismo tiempo, si la depresión respiratoria es secundaria a un opiáceo, se administrará clorhidrato de naloxona a una dosis de 0,1 mg por kilo por vía intravenosa o intramuscular. El clorhidrato de naloxona está contraindicado en los niños de madres con adicción a opiáceos porque desencadena síndrome de abstinencia agudo con convulsiones graves en el neonato. Si la causa de la depresión son otros anestésicos o analgésicos, la ventilación mecánica debe mantenerse hasta que el niño sea capaz de respirar por sí mismo. No deben administrarse fármacos estimulantes del sistema nervioso central porque son ineficaces y pueden resultar peligrosos. El masaje cardíaco externo, la corrección de la acidosis y las medidas de apoyo circulatorio farmacológicas son complementos importantes en los lactantes con una asfixia grave. Reanimación neonatal. Aunque la mayoría de los bebés presenta una transición fisiológica sin problemas y respira con eficacia al nacer, un 5 a 10% de los recién nacidos necesita algún tipo de intervención activa para establecer la función cardiorrespiratoria normal. Los objetivos de la reanimación neonatal son prevenir la morbilidad y la mortalidad asociadas a la lesión hipóxico-isquémica tisular, encéfalo, corazón, riñón, y restablecer una respiración espontánea y el gasto cardíaco adecuados. Las situaciones de alto riesgo se pueden prevenir conociendo la historia del embarazo, de la dilatación y del expulsivo, y mediante la identificación de los signos de sufrimiento fetal. Los niños que nacen flácidos, cianóticos, apneicos o sin pulso necesitan una reanimación inmediata, incluso antes de calcular el índice de Apgar al minuto de vida. Las maniobras de reanimación rápidas y adecuadas reducen las probabilidades de lesión encefálica y mejoran el pronóstico. Las directrices para la reanimación neonatal proponen un enfoque integrado de valoración y respuesta para la evaluación inicial de un recién nacido con una valoración simultánea del color de la piel, del aspecto general y de los factores de riesgo. Los principios fundamentales consisten en la evaluación de la vía respiratoria, el establecimiento de una respiración eficaz y una circulación adecuada. Las directrices también subrayan la importancia de la valoración y respuesta de la frecuencia cardíaca neonatal y el tratamiento de los niños con líquido amniótico manchado con meconio. Inmediatamente después del parto, los recién nacidos que necesitan reanimación deben ser colocados en una cuna con calor radiante y secados, para evitar la hipotermia, con una posición cabeza abajo y ligeramente extendidos. Las vías respiratorias deben limpiarse mediante aspiración y se les debe estimular táctilmente con suavidad, palmaditas en los pies, frotarles la espalda. Al mismo tiempo, se valorarán el color, la frecuencia cardíaca y el esfuerzo respiratorio del neonato, ver figura 100.1. La reanimación del recién nacido sigue los pasos de la regla ABC. A. Prever y establecer una vía respiratoria permeable mediante aspiración y, si es necesario, realizar una intubación endotraqueal. B. Iniciar la respiración mediante la estimulación táctil o mediante ventilación con presión positiva con bolsa reservorio y mascarilla o con ayuda de intubación endotraqueal. C. Mantener la circulación con compresión torácica y, si es necesario, medicación. La figura 100.1 destaca los pasos que se deben seguir en la evaluación y reanimación inmediatas neonatales, ver también capítulo 67. Si el niño no respira o su frecuencia cardíaca es inferior a 100 latidos por minuto, se instaurará una ventilación con presión positiva mediante bolsa reservorio y una mascarilla bien adaptada a la cara durante 15 a 30 segundos. En los neonatos con depresión respiratoria grave que no respondan a la ventilación con presión positiva con bolsa reservorio y mascarilla, se deberá proceder a la intubación endotraqueal.
Hay quien recomienda la intubación temprana en los recién nacidos pretérmino con peso extremadamente bajo. En la tabla 100.1 se recogen las recomendaciones sobre el tamaño del tubo endotraqueal y la profundidad a la que deba introducirse según los distintos pesos al nacer. Si la frecuencia cardíaca no mejorase tras 30 segundos de ventilación con bolsa reservorio y mascarilla, o intubación endotraqueal, y permaneciera por debajo de 100 latidos por minuto, se mantendría la ventilación y se iniciaría el masaje cardíaco sobre el tercio inferior del esternón a un ritmo de 90 compresiones por minuto. La relación entre compresiones y ventilación es 3:1, 90 compresiones, 30 respiraciones. Se debe administrar adrenalina si la frecuencia cardíaca permanece por debajo de 60 latidos por minuto a pesar del masaje cardíaco y de la ventilación. La bradicardia persistente de los neonatos suele deberse a la hipoxia que resulta de la parada respiratoria y suele responder con rapidez a una ventilación eficaz. Si la bradicardia persiste a pesar de la reanimación adecuada, hay que pensar en un compromiso cardíaco más grave o en una técnica de ventilación incorrecta. Una respuesta insuficiente a la ventilación puede deberse a una mala adaptación de la mascarilla, a una posición incorrecta del tubo endotraqueal, a una intubación intraesofágica, a una obstrucción de la vía respiratoria, a una presión insuficiente o la presencia de derrames pleurales, neumotórax, una cantidad excesiva de aire en el estómago, asistolia, hipovolemia, hernia diafragmática o asfixia intrauterina prolongada. Tradicionalmente, el gas inspirado para la reanimación neonatal ha sido oxígeno al 100%. La reanimación con aire ambiental es igual de eficaz y puede reducir el riesgo de hiperoxia con la disminución asociada del flujo sanguíneo cerebral y la génesis de radicales libres de oxígeno. Actualmente se recomienda ventilar con aire ambiente para la reanimación neonatal en los lactantes a término. Si el recién nacido no logra alcanzar valores de saturación de oxígeno normales en los 90 segundos siguientes, deberán aumentarse las concentraciones de oxígeno, hasta llegar al 100%, hasta alcanzar valores de saturación de oxígeno normales. Si se sospecha hipertensión pulmonar, aspiración de meconio, hernia diafragmática, se puede considerar el oxígeno al 100% como el gas inicial para la reanimación. Debe prestarse especial atención a la saturación de oxígeno durante la reanimación de neonatos con muy bajo peso al nacer y ajustar la concentración de oxígeno con un mezclador de oxígeno para minimizar el riesgo de hiperoxia. Aunque para la primera respiración solo se necesita una presión de 15 a 20 centímetros de agua, a veces hay que recurrir incluso a cifras de 30 a 40 centímetros de agua. Las respiraciones posteriores se administran a un ritmo de 40 a 60 por minuto con presiones de 15 a 20 centímetros de agua. Los pulmones más rígidos y sin distensibilidad debido a un síndrome de dificultad respiratoria, una neumonía congénita, una hipoplasia pulmonar o una aspiración de meconio pueden necesitar presiones mayores. Una ventilación satisfactoria se determina por una buena elevación del tórax, ruidos respiratorios simétricos, mejoría de la coloración rosada, frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto, respiraciones espontáneas, presencia de dióxido de carbono teleexpiratorio y mejoría del tono. En el mercado se dispone de varios dispositivos para detectar el dióxido de carbono expirado y para confirmar la colocación correcta del tubo endotraqueal. La mascarilla laringea puede ser una medida eficaz para establecer una vía respiratoria, sobre todo si la ventilación con bolsa reservorio y mascarilla es ineficaz o no se consigue intubar al niño. En los niños con depresión respiratoria, y si la madre tiene antecedentes de administración de analgésicos opiáceos 4 horas antes del parto, debe administrarse clorhidrato de naloxona, 0,1 mg por kilo, mientras se mantiene la ventilación adecuada. En los niños con depresión respiratoria se debe mantener la respiración hasta que se observe la respuesta a la naloxona. Es importante establecer una vigilancia continua del niño, ya que a veces se debe repetir la dosis de naloxona, incluso después de llevar al niño a la sala de recién nacidos, debido a la corta semivida del fármaco. La medicación no suele ser necesaria, pero deben administrarse fármacos cuando la frecuencia cardíaca es inferior a 60 latidos por minuto después de 30 segundos de ventilación y masaje cardíaco, o en caso de asistolia.
Durante la reanimación neonatal se suele utilizar la vena umbilical para la administración inmediata de fármacos, ya que suele ser fácil introducir el catéter por ella, ver figura 100.2. Si no existe un acceso intravenoso, se puede utilizar el tubo endotraqueal para administrar adrenalina y clorhidrato de naloxona, o ambos. La adrenalina, 0,1 a 0,3 ml por kilo en una solución al 1 a 10.000, por vía intravenosa o intratraqueal, se administrará en caso de asistolia o cuando no se obtenga respuesta a los 30 segundos de reanimación combinada. Esta dosis puede repetirse cada 3 a 5 minutos. No existe suficiente información para recomendar dosis mayores en neonatos que no responden a la dosis estándar. Para la expansión urgente de la volemia se administran 10 a 20 ml por kilo de una solución cristaloide isotónica o sangre del grupo O, RH negativa, en la hemorragia aguda. Las infusiones de volumen durante la reanimación de un neonato con muy bajo peso al nacer deben realizarse con cuidado. El bicarbonato sódico, 2 miliequivalentes por kilo, 0,5 miliequivalentes por mililitro de una solución al 4,2%, se utiliza a menudo y debe administrarse lentamente, 1 miliequivalentes por kilo por minuto, siempre que exista una acidosis metabólica demostrada y que se prolongue la reanimación. Solo se administrará después de haber establecido una ventilación eficaz, ya que el bicarbonato puede aumentar la concentración de dióxido de carbono sanguíneo y producir acidosis respiratoria que complicaría la acidosis metabólica existente. El restablecimiento de la oxigenación y de la perfusión tisular es el tratamiento principal de la acidosis metabólica asociada a asfixia. La asfixia grave también puede deprimir la función miocárdica y provocar shock cardiogénico, aunque se hayan recuperado las frecuencias cardíaca y respiratoria. Después de la reanimación inicial debe instaurarse un tratamiento mediante infusión continua de dopamina o dobutamina, 5 a 20 microgramos por kilo por minuto, y líquidos para mejorar el gasto cardíaco de los niños con hipoperfusión periférica, pulsos débiles, hipotensión, taquicardia y oliguria. La adrenalina, 0,1 a 1 microgramos por kilo por minuto, puede estar indicada en los niños con shock grave que no respondan a dopamina o a dobutamina, ver capítulo 67. Los casos menos graves de una transición cardiorrespiratoria deficiente en el paritorio se suelen tratar con breves periodos de ventilación con bolsa reservorio y mascarilla. En la mayoría de los neonatos que presentan una depresión leve o moderada al nacer no son necesarios ni el masaje cardíaco ni la medicación. Sin embargo, con independencia de la gravedad de la asfixia o de la respuesta a la reanimación, todos los niños con asfixia deben controlarse estrechamente para detectar la aparición de signos de lesión tisular hipóxico-isquémica multiorgánica, ver tabla 99.1 en el capítulo 99. Meconio. La tinción del líquido amniótico con meconio puede ser un signo de sufrimiento fetal. Por tanto, en el momento del parto debe estar presente personal experto en intubación endotraqueal y reanimación. Antiguamente, la decisión de intubar a un neonato se basaba en la presencia y en el espesor y la consistencia del líquido tenido con meconio. Las pruebas actuales no apoyan esta práctica. Si el niño es fuerte, con un buen esfuerzo respiratorio y una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto, no debe realizarse la intubación traqueal para aspirar el meconio, pero sí debe aspirarse la boca y la nariz con una sonda de succión o una perilla. Si el niño está deprimido, con hipotonía muscular y una frecuencia cardíaca inferior a 100 latidos por minuto, o ambos, debe realizarse la intubación traqueal y la aspiración. El tubo endotraqueal debe fijarse a un dispositivo de aspiración y durante todo el procedimiento debe aportarse oxígeno. Shock. La insuficiencia circulatoria puede manifestarse en el nacimiento y deberse a asfixia intensa o hemorragia durante la gestación, la dilatación o el periodo expulsivo. Entre las causas de hemorragia se incluyen la hemólisis, los desgarros placentarios, el desprendimiento prematuro de placenta o la placenta previa, la lesión traumática del cordón umbilical o de órganos internos y la hemorragia intracraneal. Sus manifestaciones clínicas consisten en signos de dificultad respiratoria, cianosis, palidez, flacidez, piel fría y moteada, taquicardia o bradicardia, hepatoesplenomegalia y, en raras ocasiones, convulsiones. El edema y la hepatoesplenomegalia pueden sugerir anasarca fetal o insuficiencia cardíaca sin shock.
Una infección fulminante en el nacimiento también puede provocar un cuadro de shock. En los casos de hemorragia o de hipovolemia está indicada la instauración de medidas de apoyo con transfusiones de sangre del grupo o RH negativo o soluciones salinas fisiológicas, respectivamente. Se debe administrar oxígeno y corregir la acidosis metabólica con bicarbonato sódico. Para mantener el gasto cardíaco y la presión arterial se pueden utilizar simpaticomiméticos como dopamina o dobutamina. En el capítulo 103,2 se analizan el diagnóstico y el tratamiento de la eritroblastosis fetal. En caso de infección se debe iniciar un tratamiento antibiótico lo antes posible. Una vez que se ha estabilizado al niño con las medidas de apoyo, se debe establecer el diagnóstico etiológico e instaurar el tratamiento adecuado. Neumotórax. Los neonatos pueden desarrollar neumotórax en el paritorio, dando lugar a dificultad respiratoria e hipoxia. Alrededor del 1 a 2% de los recién nacidos desarrolla neumotórax al nacer. Solo el 0,05 a 0,07% tiene síntomas, ver capítulo 101,12. El riesgo es mayor en los neonatos que requieren ventilación con presión positiva o en aquellos con líquido amniótico tenido con meconio. En casos excepcionales, el niño tiene una malformación congénita que acaba en hipoplasia pulmonar, como la hernia diafragmática o la agenesia renal. El niño desarrolla dificultad respiratoria y en el lado afectado el murmullo vesicular está disminuido. La transiluminación puede ser de utilidad para confirmar el diagnóstico, sobre todo en niños con bajo peso al nacer. La evacuación urgente de un neumotórax sin confirmación radiológica está indicada en un neonato que no responde a los esfuerzos de reanimación, que tiene murmullos vesiculares asimétricos, bradicardia y cianosis. Se debe insertar una aguja con alas de mariposa del calibre 23G o un catéter de angiografía unido a una llave de 3 pasos y una jeringa, perpendicularmente a la pared torácica, por encima de la costilla en el cuarto espacio intercostal a la altura del pezón, ver figura 103. Se evacúa el aire. Después se inserta el catéter con presión negativa constante y se evacúa el aire. Obstrucción de las vías respiratorias. La obstrucción grave de las vías respiratorias fetales y después en el neonato representa una urgencia en el paritorio. Con el procedimiento de tratamiento intraparto extrauterino, procedimiento EXIT, se gana tiempo para asegurar la vía respiratoria en los neonatos con una obstrucción conocida por atresia o estenosis de la laringe, teratomas, higromas y tumores orales antes de separarlos de la placenta. El intercambio uteroplacentario de gases se mantiene durante todo el procedimiento. Los cuidados perinatales de alto riesgo han conducido a un mayor número de diagnósticos prenatales de muchos trastornos que causan un síndrome de obstrucción crítica de las vías respiratorias altas, ver figura 104. Defectos de la pared abdominal. El tratamiento adecuado de los pacientes con defectos de la pared abdominal, onfalocele, gastroscúdisis, en el paritorio previene una pérdida excesiva de líquido y minimiza el riesgo de lesión de la víscera expuesta. La gastroscúdisis es el defecto más frecuente y normalmente no está recubierto por una membrana. Se deben colocar los intestinos en una bolsa de plástico transparente y estéril tras el parto. El onfalocele suele estar cubierto por una membrana y se debe tener cuidado de no romperla. Los neonatos deben ser trasladados a un centro de referencia terciario para la consulta quirúrgica y la evaluación de otras posibles anomalías, ver capítulo 105. Lesiones durante el parto. Sistema nervioso central. Véase el capítulo 99. Vísceras. El hígado es el único órgano interno, además del encéfalo, que puede resultar lesionado con cierta frecuencia durante el parto. La lesión suele ser secundaria a la presión que se ejerce sobre él durante la extracción de la cabeza en los partos de nalgas. Los factores predisponentes abarcan a un niño de gran tamaño, la asfixia intrauterina, los trastornos de la coagulación, la prematuridad extrema y la hepatomegalia. Una causa menos frecuente es un masaje cardíaco incorrecto. La rotura hepática puede provocar la formación de un hematoma subcapsular, pero la cápsula puede taponar las hemorragias posteriores. Durante los primeros 3 días el niño suele tener un aspecto normal. Los primeros signos son inespecíficos y se relacionan con la pérdida de sangre en el hematoma, y consisten en rechazo del alimento, apatía, palidez, ictericia, taquipnea y taquicardia.
En el hipocondrio derecho se puede palpar una masa y el abdomen puede mostrar un color azulado. A veces, el hematoma es tan grande que produce anemia. Puede producirse shock y la muerte del niño si el hematoma se rompe hacia la cavidad peritoneal, donde la presión disminuida aumenta la hemorragia libre. Una sospecha precoz, un diagnóstico ecográfico y un tratamiento de apoyo rápido pueden reducir la mortalidad asociada a estas lesiones. En algunos casos puede ser necesaria la reparación quirúrgica de la rotura. La rotura del vaso puede ser aislada o asociarse a la del hígado. Las causas, las complicaciones, el tratamiento y la prevención son similares. Aunque la hemorragia suprarrenal es relativamente frecuente, sobre todo en los partos de nalgas, en niños grandes para la edad gestacional o en hijos de madres diabéticas, no se ha determinado su etiología. Puede deberse a traumatismos, anoxia o estrés intenso, así como a infecciones fulminantes. El 90% de las hemorragias suprarrenales son unilaterales y el 75% afecta al lado derecho. En lactantes mayores y en niños se han identificado hematomas centrales calcificados en las glándulas suprarrenales, tanto en las radiografías como en las autopsias, lo que indica que no todas las hemorragias suprarrenales son inmediatamente mortales. En los casos graves el diagnóstico suele hacerse en la necropsia. Los síntomas consisten en shock intenso y cianosis. Se puede encontrar una masa en el costado, con decoloración de la piel que la cubre. También puede aparecer ictericia. Si se sospecha hemorragia suprarrenal, la ecografía abdominal puede ser útil y puede estar indicado el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal aguda, ver capítulo 569. Fracturas. Clavícula. La clavícula es el hueso que más fracturas sufre durante la dilatación y el periodo expulsivo, y es especialmente vulnerable cuando se complica la extracción de los hombros en las presentaciones cefálicas y cuando los brazos están extendidos en las de nalgas. De forma característica, el niño no mueve libremente el brazo del lado afectado y se puede palpar crepitación e irregularidad del hueso, y a veces se observan alteraciones de la coloración sobre el foco de la fractura. El reflejo de Moro está ausente en el lado afectado y puede apreciarse un espasmo del músculo esternocleidomastoideo con desaparición de la depresión supraclavicular. En las fracturas de la clavícula en tallo verde, los niños pueden conservar los movimientos del brazo y el reflejo de Moro puede estar presente. El pronóstico es excelente. El tratamiento, si es necesario, consiste en la inmovilización del brazo y el hombro del lado afectado. Al cabo de una semana aparece un callo palpable en el foco de la fractura que puede ser el primer signo de la existencia de la misma. La limitación de movimientos de un brazo y la ausencia de este reflejo también pueden deberse a una fractura de húmero o a una lesión del plexo braquial. Extremidades. En las fracturas de los huesos largos suele observarse una ausencia de movimientos voluntarios de la extremidad afectada, pseudoparálisis, así como del reflejo de Moro. Puede haber una lesión nerviosa asociada. En las fracturas del húmero se consiguen resultados satisfactorios con 2 a 4 semanas de inmovilización con el brazo pegado al tórax mediante una férula triangular y un vendaje de Belpea o con una escayola. En las fracturas del fémur se obtienen buenos resultados con la tracción-suspensión de ambas extremidades inferiores, aunque la fractura sea unilateral. Las piernas se inmovilizan con una escayola. Las férulas son útiles para el tratamiento de las fracturas de los antebrazos o de las piernas. La consolidación suele ir acompañada de un callo de fractura notable. En las fracturas de las extremidades el pronóstico es excelente. Las fracturas de los niños con muy bajo peso al nacer pueden estar relacionadas con osteopenia, ver capítulo 106. Las luxaciones y las epifisiolisis no suelen deberse a traumatismos del parto. Las epífisis femorales superiores pueden separarse durante una manipulación vigorosa de las piernas del niño, por ejemplo, en extracciones de nalgas o después de una versión. La pierna afectada muestra tumefacción, ligero acortamiento, limitación de los movimientos activos, movimientos pasivos dolorosos y rotación externa. El diagnóstico se establece mediante el estudio radiológico. El pronóstico es bueno en el caso de las lesiones más leves, pero es frecuente que el desplazamiento amplio dé lugar a coxavara. Nariz. La lesión más frecuente de la nariz es la luxación de la porción cartilaginosa del tabique, que se separa del surco vomeriano y de la columela.
El niño puede tener dificultad para alimentarse y para respirar por la nariz. En la exploración física los orificios nasales son asimétricos y la nariz aparece aplanada. Rara vez es necesario recurrir al establecimiento de una cánula oral y se debe pedir una opinión quirúrgica para el tratamiento definitivo.